Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Hola Luis, Dios te bendiga más. Feliz una vez más de compartir contigo y con todo el que está de cualquier otro lado, ya sea en video o O audio, audio. Cualquiera de las plataformas favoritas, feliz de que estén allá. Así es, para nosotros es un privilegio darle la bienvenida a usted que nos escucha o que nos ve. Recuerde que siempre que nosotros vayamos a hablar, lo vamos a hacer Por la palabra. Así es, hablemos por la palabra, con la intención de, en este episodio, edificarle con una enseñanza, vamos a decirlo, Pedro, un texto un poquito, ¿cómo le digo? Bueno, Controversial. Bueno, en buen dominicano, capicúa. Ok. El tema capicúa. Exacto. Y es que ciertamente hay algo que el apóstol Pablo enseña, y vamos a hablar específicamente es de Primera de Corintios capítulo 10 verso 23. Este es el texto central de este episodio, donde allí el apóstol Pablo declara algo que nosotros lo hemos escuchado en muchas ocasiones, pero también hemos visto cómo se aplica de una manera incorrecta o se usa de argumento, Pedro. No sé si tú lo has escuchado. Sí. Por supuesto que sí. ¿Qué dice ese Primera texto? de Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Pero antes que tú desarrolles algo, yo quiero darte una versión, la nueva versión internacional. Dice: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Ay. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Aleluya. Es lo mismo con palabritas diferentes. Por si usted no sabe lo que es lícito, ahí Correcto. dice, no, todo está permitido, Exacto. pero no todo es provechoso, pero no todo es constructivo. ¿Por qué este texto, Pedro? Bueno, porque nosotros en ocasiones, creo que a ti te ha pasado, me atrevo a decir que sí. Cuando predicamos a alguien que tratamos de enseñarle la palabra o de enseñarle el evangelio, y de hecho en ocasiones cuando hacemos el llamado a entregar su vida al Señor, muchas veces el enemigo pone esto, la gente se retrae por causa de esto, otros pueden vencer ese obstáculo y entregan su vida, pero otros se retienen. ¿Por qué? Porque inmediatamente piensan en el evangelio como las cosas que tienen que dejar de hacer. Las cosas Como prohibidas. Exacto, como esas trabas de que, bueno, es que si te conviertes al Señor, ya tú no vas a poder hacer esto, aquello. Entonces se entretienen tanto en las cosas que no van a poder, que como yo siempre he dicho, que pierden de vista a lo que sí van a tener acceso. Yo te voy a ser muy sincero, Luis. En mi condición, yo fui fumador por más de 20 años y gracias a Dios hace más de 20 años también lo dejé. Gloria a Dios. Pero o sea, yo lo dejé antes de llegar al evangelio. Pero sí, cuando llegué al evangelio, yo tomaba alcohol. Y esa parte era una de las partes que no entendía y todo el mundo decía, no, porque tú vas a dejar esto, tú vas a dejar, ten cuidado, mira, todas esas cosas que te suelen decir. Pero entendí algo que uno llega a cuestionar, o sea, de esas cosas que te dicen. ¿Se permiten o no? Exacto, porque te dicen, mira, uno dice, no, la Biblia no dice que la Biblia no prohíbe tal o cual que tú cosa. fumes o que tú bebas, no. Pero tú sabes que 1 de Corintios 6:19 dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Entonces, ahí te hago esta anécdota porque, o sea, en función de ese versículo, porque yo entendí después, obviamente, en el principio no lo entendía, pero sí me hablaban de eso, mira, si tú bebes, tú estás dañando tu cuerpo. O sea, correcto. Es un daño que te haces. Y si tú das ese paso a aceptar a Cristo, eso ya tu cuerpo pasa a ser
tú tienes que cuidar ese templo. Exacto, templo del Espíritu Santo. O sea, yo tengo que cuidarlo por alguna razón. Correcto. Entonces, son de las cosas que uno va aprendiendo. Obviamente, después de tú conocerlo, tienes la base para ayudar a otros a conocer eso. Porque si de algo se trata todo esto que vamos a hablar, es de que nosotros como cristianos tengamos el conocimiento para ayudar a aquellos que todavía están débiles en la fe, débiles Exacto, en el evangelio, fundamento del evangelio. fundamento, y que podamos instruirles. Correcto. Eso entiendo yo. Sí, de hecho, porque fíjate lo que yo decía, que cuando nosotros escuchamos a aquellas personas que dicen, pero que si le entrego mi vida al Señor no voy a poder hacer esto, tal o cual cosa, ¿verdad? Lo ven como ese conjunto de cosas prohibidas. Claro. A lo que ellos van a entrar, entonces lo ven más bien como si fuese una especie de cárcel, de encierro. Sí. Y ahí es donde también entra entonces otro texto que se aplica de una manera incorrecta, que dice, bueno, porque a libertad nos llamó Cristo. Muchas veces de argumento para hacer o esconder lo que quiero hacer. No sé si me explico. Sí, pero acuérdate que una cosa es libertad y otra libertinaje, porque ese hilo es muy fino, esa línea es muy fina de tú cruzar por un lado a otro. De querer usar esa libertad para hacer entonces, o sea, usarla como argumento para darte permiso para hacer entonces lo que en verdad tú quieras hacer. Exacto. Y mira qué interesante lo que tú acabas de decir, cuando estábamos hablando de que, bueno, la Biblia como tal no prohíbe que fume o que no fume. No. Ciertamente, aquí el punto está en que no es como tal lo que prohíba la Biblia. No. De esto no se trata. Nosotros no podemos venir al Evangelio y escudriñar la Biblia para saber qué me permite hacer y qué no me permite. Porque a medida que yo desarrollo esa comunión con Dios, yo voy a ir siendo guiado. Porque lo que tú dices, bueno, la Biblia no permite que, o sea, no prohíbe que yo fume, cosas. Pero ¿qué me dice? Bueno, que mi cuerpo es el templo. Exacto. De hecho, escuchaba a alguien en una ocasión, hace unos días, que decía que tú agarrar y comer fritura en eso de 12:30 de la noche, 1 de la mañana, eso es pecado. Pero él lo explicaba y decía, pero hasta lógico es. Por la palabra, obviamente. Porque él decía, ¿por qué? No porque la Biblia lo prohíba, ojo aquí con lo mismo que voy, sino porque, ¿qué tú crees que le hace eso a tu cuerpo a esa hora? Ingerir ese alimento no saludable a tu cuerpo. O sea, daña tu cuerpo. Entonces tú estás dañando el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo. Y ahí te voy a decir algo. O sea, y vamos a caer en el mismo texto, donde yo te decía de la nueva versión internacional, dice, todo está permitido, o sea, correcto. Está permitido comerte esa fritura a la 1 de la mañana o el trago que yo ingería o el cigarrillo. O el cigarrillo. Sí, está permitido. Exacto. Pero no todo es provechoso, o sea, eso no te aprovecha a ti en absolutamente nada. Ahí es el punto. Exactamente. ¿Qué provecho obtengo yo de eso? ¿Cuáles son las motivaciones que me llevan a esto, pero qué provecho yo recibo? Es decir, porque lo que el apóstol Pablo dice, bueno, todo me es lícito. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera. Ahora bien, no todo lo que yo quiero hacer me edifica. No. Me es provechoso, trae provecho a mí. No, sabemos que nosotros muchas cosas de las que a veces queremos hacer no son provechosas. Van a causar más daño en nosotros que bien. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que, como bien lo dice la palabra, todo me es lícito. Yo tengo que saber entonces que todo lo que yo hago, porque la misma palabra me dice que todo lo que yo hago, tengo que hacerlo para la gloria de Dios. Exacto. Es decir, en mi accionar cotidiano, en lo que yo hago día a día, ¿en qué glorifica a Dios mi accionar? Exacto. Es el punto donde se resume. Igual, porque ahí dice no edifica, pero no, o sea, no todo edifica. Correcto. Entonces, cuando tú dices para glorificar a Dios, si ya yo soy un cristiano, ¿ok? Yo acepté a Cristo y yo tengo que hacer, y yo sé que soy libre para correcto. hacer. Si yo empezara a hacer cosas malavidas, o sea, no, el que no es todavía cristiano y ve en mí esa acción. Ese accionar. ¿Qué yo le estoy dando a entender a esa persona? Wow.
O sea, ahí está la evidencia. yo no estoy glorificando al Señor en mi accionar. Yo le estoy diciendo a él, mira, dale que no hay problema, ven para Cristo y tú vas a seguir igualito. No, esa no es la idea. Esa no es. Porque ahí es donde llega el punto que nosotros lo hemos escuchado, que dice, no, pero para yo ser cristiano como fulano, yo mejor me quedo en el mundo. Porque eso, como tú decías, tú mencionaste al apóstol Pablo, porque eso él lo hacía cuando se refería a la iglesia de Corintios. O sea, se sabía que ellos tenían ciertas libertades, pero él lo que habían convertido. Exacto. De hecho, era libertad en libertinaje. Exactamente, que eso es lo que él quería, que no pasara de libertad a libertinaje. Correcto. Entonces, si yo le digo con mi accionar a un cristiano a mi lado, en una oficina, en mi entorno, ¿qué es lo que yo le estoy invitando? A eso mismo. A eso mismo. A vivir un evangelio a media. Exacto, porque yo no estoy glorificando al Señor con mi accionar. Correcto. Yo no lo estoy haciendo. Es como Pedro, yo he escuchado personas decir, pero que la Biblia no prohíbe la lotería. La Biblia no prohíbe tal o cual cosa. Entonces, como no lo prohíbe, yo lo hago. Pero ahí donde vamos el punto, ¿en qué edifica eso? ¿En qué glorifica esto a Dios? Exacto. Hoy lo que tú acabas de decir, que es más fuerte todavía. O sea, alguien que acaba de llegar a los pies del Señor, me ve a mí en dichas prácticas, ¿qué va a decir? O sea, ¿qué evidencia le voy a dar de que hay un cambio en mí, de que Dios me cambió? Porque, ojo aquí, podrá decir, bueno, pero es que eso no es nada, porque así, esa es la palabrita un poquito delicada. Es que eso no es nada. El punto está en lo siguiente, fíjate en algo. Es con la intención del corazón con la que se hacen las cosas. Ojo aquí. ¿Por qué? Porque al final de la jornada, el tema de la lotería o el cigarro, cosas, ¿en qué termina convirtiéndose, aparte de que le hace daño a tu cuerpo en cuanto a como templo de Dios? Termina convirtiéndose en una atadura. Termina convirtiéndose que muchas de tus situaciones van a depender de eso que tú haces y no de Dios. Pero eso que tú acabas de decir es lo contrario a tu ser libre. Exactamente. Ahí es donde está el punto. Que quien no entiende realmente la libertad se convierte en esclavo y cree que es libre. Exacto. Tú te estás autocondenando. Esclavizando. Correcto. Totalmente, porque no fue eso que tú quisiste ser libre cuando aceptaste a Cristo. Claro, entonces, y esa es la promesa que tenemos. Exacto, pero entonces cuando te amarras a ese tipo de cosas, no estás siendo libre, estás haciendo lo contrario. O sea, que tú has escuchado que dicen, no, pero es que eso yo lo dejo cuando yo quiera. Que me pregunten a mí, yo sí te puedo decir, porque mira, eso no es fácil. Eso a mí no me gobierna, a mí no me domina. Eso no es fácil. Hay una atadura en tu vida con eso. Claro que sí. Que entonces es ahí donde está el punto que dice la palabra. El mismo apóstol Pablo nos enseña que Dios no nos dio espíritu de cobardía. Y ahí menciona que nos dio espíritu de ¿qué? De dominio propio. Exacto. Ahí es donde está cuando nada en absoluto me puede gobernar a mí, sino que yo estoy completamente sujeto a los pies de Cristo. Ahí es donde entra ese punto que tú dices, bueno, pero que yo lo puedo hacer cuando yo quiero, No. Hay una atadura ahí en tu vida con esto que tiene que ser liberada. Porque la palabra misma establece que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, si nuestro cuerpo es el templo de Dios, allí mora el Espíritu Santo en nuestro cuerpo, por ende nosotros somos libres. De hecho, Luis, hay el apóstol Pedro, hace una advertencia sobre, esa libertad. Sobre eso. En Primera de Pedro 2:16 dice, sois libres, pero utilizad la libertad para servir a Dios y no como patente de libertinaje. Que precisamente lo que tú estás hablando. O sea, si tú usas esa libertad, o sea, eliminas todo eso, o sea, y no quitas todo eso que no edifica, que no exacto. Te conviene. O sea, tú estás siendo libre, pero a eso fuimos llamados. Correcto.
¿ok? A ser libre para servirle para a Él. servirle a Él. Que con eso tú glorificas A al Dios. Señor. Correcto. Que ese es el propósito. Exactamente. Porque si tú eliminas esas dos cosas, entonces tú vas a cruzar para la parte del libertinaje. Porque yo no puedo ser libre para ser piedra de tropiezo ante los demás. Para nada, porque esa piedra de tropiezo, eso es lo que tú quieres evitar a ese nuevo creyente, a esa nueva persona que tú estás invitando, atrayendo a los pies de Cristo, va a decir, pero ese no es. Exacto. Para allá es que yo voy. Para yo ser así, mejor Yo me quedo aquí. me quedo donde estoy, Exacto. porque hay cosas que yo soy mejor que ese. Exactamente. O sea, que tú lo seguro que lo has escuchado de alguna manera. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y de hecho, ese es el punto. En lo que Pablo enseña, allí había una situación un tanto cuestionante en la iglesia de Corinto cuando Pablo pronuncia esto en lo que acabamos de leer en el texto principal, de que todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Por qué? Porque había un accionar que no estaba bien visto ante los demás que querían llegar a la iglesia, con el accionar de los que en el momento cristianos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos damos cuenta que validamos la palabra de Dios a lo que nos instruye, de hecho la misma palabra nos insta a que nos apartemos de ciertas cosas que, ojo aquí, vemos como no es una prohibición. No. Ahora bien, ¿a qué nos invita? A que nos apartemos. Apártate del camino del perverso, apártate de tal o cual cosa. Hay una decisión que nosotros debemos de tomar. Y esa decisión va a depender si nosotros queremos mantener esa comunión con Dios. Porque ahí es donde está el punto, que se llega a que, no, es que, de hecho, Pedro, me llega algo ahora muy oído, muy escuchado. Es que yo estoy muy joven todavía para convertirme al Señor. Es que a mí todavía o es que no estoy preparado, pero mayormente cuando escuchamos esto, es que yo estoy muy joven, es porque se está viendo al Evangelio, el entregarle su vida al Señor, como algo que es lo último que yo tengo que hacer cuando ya yo no tengo otra salida. No, yo estoy muy joven, todavía me falta, o sea, lo que te está diciendo, lo que se está ofreciendo es verdadera libertad. No a la esclavitud que el enemigo disfraza de libertad, porque ahí es donde está el punto, que entonces llega el libertinaje. Sí, mira, yo te lo digo y ahí no, como no puedo hablar por nadie, yo hablo por mí, porque yo recibí todas esas cosas que hemos hablado. Dice, no, que la gente cuando tú llegas al evangelio te dice, ya, tú vas a dejar de esto, aquello y esto, entonces tú vas a ser como... tú vas a vivir aburrido, tú vas a vivir sin hacer nada y una serie de cosas. Y yo te puedo decir una cosa. Si bien es cierto, sí, yo tenía una vida donde yo disfrutaba de cierta manera, que, aunque como dice el texto, me es lícito, pero tampoco... Un disfrute que causaba más daño que me convenía, que no edificaba para nada, o sea, exacto, todo ese tipo de cosas, sí. Ahora, lo que yo hoy día hago, yo disfruto muchísimo, sí edifica, sí me conviene, o sea, es más saludable. Es más saludable en todo el sentido. Estoy glorificando al Señor y lo más importante, Luis, es que ese accionar mío de hoy día ha provocado en otros. Ha mostrado a los demás, a ese nuevo creyente, dice, no, pero espérate. Aquí hay un cambio. Aquí hay algo mejor. Yo voy para allá. Exacto. Entonces, esa es la idea. Correcto. Esa es la idea, porque tú decías de cuando Pablo y la iglesia de Corintios, o sea, que ellos juraban que ellos no entendían lo que significaba ser libres. Correcto. Creo que... Sí, no, ellos estaban en esa práctica de esa libertad, mal usando esa libertad. Okay. Entonces, el que yo soy libre realmente en Cristo Jesús, pero soy libre, como dice el apóstol Pedro, para servirle a Dios, para glorificar a Dios, para que todo lo que yo haga sea en pos de glorificar a Dios. Y ojo aquí, esto no puede ser para mí dolor de cabeza ni perturbación, porque la misma palabra me dice que Dios es quien tiene pensamientos de bien. Exacto. Para con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que implica aquí? Que todo lo que yo haga tiene que ser
para glorificar a Dios. Y de hecho, más aún, que todo lo que yo haga, lo haga como para Dios. Ahí es entonces donde nuestro accionar va a ser cambiado y transformado. No porque haya una prohibición o no en la Biblia, no, sino porque hay una convicción que lo que yo tengo que hacer, que todo lo que yo haga, tiene que ir en pos de agradarle a Dios. Porque ya yo le entregué mi vida a Él. Entonces, ¿qué pasa? Que todo mi accionar tiene que ir en dirección de que agrade a Dios y que sobre todo edifique a otros. Como tú decías, del testimonio, la evidencia de que verdaderamente ese cambio llegó a mi vida. No es que yo tenga que buscar, no, pero porque sería frustrante verdaderamente si lo que estudiamos la Biblia es para ver qué me prohíbe y qué no me prohíbe. Entonces eso significa que yo no estoy dispuesto a dejar las cosas que yo sé que provocan daño a mi vida. Porque si yo digo, no, pero esto no me lo prohíbe, entonces sigo con esto. No, pero esto no me lo quita, entonces sigo con esto. Entonces, ahí es donde está el punto. No, porque, no, como tú dices, sería, habrá una página que dice lo prohibido, lo no prohibido. Lo no prohibido. Entonces, de ahí que ya yo dejo de... no voy a leer la Biblia por eso. Exacto. O sea, porque nada más tengo que leer esas dos páginas. Esas dos páginas. Y yo sigo por ahí. Entonces, quizás sea lo mismo que pasaba con la iglesia de los Corintios antes, que tú decías ahorita de algo de los pecados. Claro, de hecho, cuando vemos en el capítulo 10, verso 23, Pablo vuelve de abordar una manera de pensar que era bastante común en esa época. O sea, ya aquí es repetitivo, porque vemos que en el capítulo 6 Pablo había hablado del tema de la inmoralidad sexual. Okay. Que ojo con estas otras cosas, que no hemos entrado en ese punto. Déjalo. Entonces, ¿qué pasa? Y de hecho, lo más frustrante en ese punto, Pedro, que Pablo no le estaba hablando a gente inconversa. Pablo le estaba hablando a cristianos. Pablo le estaba hablando a gente que ya había conocido a Dios, que había entregado su vida, que son dos cosas muy distintas. Y eso es lo duro, Luis. O sea, que a veces tú te pones a pensar, wow, pero yo no estoy hablando con gente de la calle. Con neófitos de la palabra, no. Yo no estoy hablando con gente que todavía no le han dado su vida a Cristo. No, yo le estoy hablando a gente cristiana. Que tiene que tener eso por entendido, que es ahí entonces. Porque ¿qué pasa? Los judíos todavía no entendían lo que significaba ser libre en Cristo. Exacto. No habían comprendido qué libertad es aquella que recibimos en Cristo. ¿Lo quién tú dijiste? ¿Lo quién? La iglesia de los Corintios. Pero solamente los corintios. Bueno. Porque, espérate un momento. Tú sabes que tú te vas para allá y yo lo traigo para acá. Tú lo sabes, ¿verdad? Porque ya tenemos varios episodios. ¿Y tú crees que eso no pasa hoy día aquí? Bueno, pero una de las razones que estamos hablando de esto. No, es por si acaso. Sigue, perdón. Eso fue es que todavía estamos. Y de hecho, ahí es donde está el punto que esto a veces se denomina inclusive la hipergracia. Y hemos escuchado un término también, que hay personas que son abusadores de la gracia de Dios. Exactamente. ¿Me entiendes? Porque perfectamente Dios me perdona cuando fallo. Pero el fallar no debe ser una práctica en mi vida. Pero eso no es de que, hoy a las 8 de la noche yo hice algo y el Señor me perdonó. Entonces yo mañana vuelvo a hacer lo mismo y no. Sí, porque mira que estaban entendiendo en ese momento en la iglesia de Corintios. Ellos entendían que esa libertad que habían alcanzado en Cristo, ya como no estaban, entonces estaban bajo la gracia, ¿verdad? Entonces ellos entendían que no estaban bajo el dominio de la ley de Moisés. Entonces eran libres para hacer lo que ellos quisiesen, lo que les diese su gana. Ese era el entendimiento que ellos tenían de esa libertad en ese momento. A lo que Pablo le enfatiza y le vuelve a decir que no. De eso no se trata esta libertad. Eso es como por ejemplo que tú te encuentras a alguien de una iglesia X, no voy a mencionar, que te diga, no, porque ya mis pecados fueron perdonados por el Señor. Exacto. Entonces ya eso le da permiso a volver a acumular. ¿A volver otra vez? No, claro que no. De hecho, Pedro, tú sabes que muchas de las cosas, de hecho la mayoría de las cosas que nosotros hacemos no son pecaminosas en sí mismas. Okay. Ojo aquí con esto. Sino es lo que mueve y provoca esto. ¿A dónde me lleva? ¿A dónde me dirige?
cuál es el resultado como tal. ¿Tú me entiendes? Porque hay una consecuencia. De un accionar hay una consecuencia. Entonces, pecado como tal, muchas de las cosas que hacemos cotidianas no son pecaminosas como tal en sí mismas, sino es la intención del corazón, que es la que discierne Dios, establece la palabra, con la que yo lo hago. Mira, yo pasé unas páginas aquí porque entiendo prudente mencionarte a Primera de Timoteo 4:4. Ok, ¿qué dice ahí? Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Exacto. Que es básicamente lo que estamos hablando, de que sí, todo lo creó, todo lo es bueno, pero lo tenemos que hacer para glorificar al... ¿Qué uso le estamos dando a eso? Exactamente, en este caso habla de acción de gracias, es eso, no es para hacer lo malo. No. Es qué uso le damos a eso. Es como, por ejemplo, nuestro pastor nos enseña, Fernando Beliar, que a veces los extremos no son buenos. Y a veces vemos y escuchamos personas caer en el extremo de decir que tal cosa es del diablo, que la playa es del diablo, que esto es del diablo, que qué sé yo, que lo hemos escuchado. Sí. Entonces, nuestro pastor hace la pregunta y dice, que me busquen en la Biblia dónde dice que el diablo creó algo. Si toda la creación es autoría de Dios. Entonces, y de hecho dice la palabra que cuando Dios lo creó y vio Dios que era bueno, todo lo que hizo. Exacto. El punto está el uso que yo le doy a eso que Dios me entrega. Porque, por ejemplo, vamos al punto de la playa. ¿Es pecado o no? No es pecado. Ahora, ¿pero con qué intención yo voy a la playa? ¿Con exhibirme, con deleitarme o con qué? ¿Qué es lo que yo busco detrás de cada cosa que yo hago? Como tú dices, hay gente que puede ir a exhibirse, exacto, a buscar otras cosas, o tú puedes ir a admirar la belleza de la creación del Señor, a disfrutar de ella. Desconectarte para tener ese... Tú puedes llevar a tus hijos para que compartan o para que hagan. O sea, hay cosas que edifiquen, que es lo que estamos hablando. Correcto. Que sea que todo lo que hagamos sea para edificación. Exactamente. Porque, o sea, volvemos a caer para que tú no estás glorificando a Dios cuando tú estás siendo egoísta, porque es simplemente para satisfacer tu yo. Ese no es el propósito de esa playa que fue creada. Exactamente. O sea, estamos hablando en ese ejemplo. Sí, y de hecho esa tiene que ser nuestra postura. Ciertamente esa tiene que ser nuestra postura de que todo lo que hagamos, ¿en qué glorifica a Dios todo lo que yo hago? O sea, en qué fortalece la fe de otros en mi accionar, en lo que yo hago. Tú sabes que ahora tú hablas de preguntas, porque ahí dice, la gente se pregunta, pero ¿me es lícito? O sea, ¿realmente me está permitido hacer esto? ¿Puedo hacer lo que yo quiera? Exacto. Pero yo no creo que esa sea la única pregunta que tú te debas hacer. O sea, ¿de qué me sirve? Exacto. Eso que yo estoy haciendo. De que puede hacerlo, puede. Ahora, claro, ¿qué resultado me da eso? ¿En qué me edifica? ¿Qué me fortalece? ¿En cómo va eso con relación a mi relación con Dios? ¿Qué yo le estoy mostrando al Señor? Exacto. ¿De qué me sirve eso? ¿En qué edifica? Correcto. Y fíjate que como decíamos anteriormente, de que el tema de que nosotros como cristianos no debemos ser piedra de tropiezo para nadie. Fíjate lo que dice el Evangelio de Lucas en su capítulo 17, verso del 1 al 2. Dice, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a unos de estos pequeñitos. Es decir, en resumen, nuestro accionar tiene que dar testimonio de una relación con Dios.
Nuestro accionar debe dar testimonio de que nosotros verdaderamente le servimos a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Van a venir los tropiezos en nuestro caminar cristiano. Perfecto. Pero lo que dice que fue Jesús quien habló esta palabra. Hay de aquel por quien vienen los tropiezos. O sea, hay de aquel quien hace tropezar por el testimonio que da de manera incorrecta, por el uso incorrecto de la libertad de Cristo para el libertinaje y hacer realmente lo que le venga en gana, deleitándose en los placeres de la carne. Porque ese es el punto. ¿Entiendes? Mira, perdón que yo me quedé con el tema de la edificación, porque me vino a la mente un escrito, traté de buscarlo ahí rápidamente, pero no lo encuentro, que hablaba como de la lengua y como de cuando tú, el chisme. Cuando alguien te dice algo y tú tratas de decirlo más para adelante, o sea, tú sabes con qué intención se comunica. Entonces, es ahí donde tú le puedes preguntar a esa persona. Ajá. ¿En qué edifica el hecho de que yo... ¿Cuál es el propósito, el objetivo con el cual tú traes esa información a mí? Exacto. Entonces, como yo entiendo que eso no edifica más para adelante, hasta aquí llegó. Ahí murió. Entonces, esas son de las cosas que tú te debes cuestionar. Correcto. ¿En qué edifica? Pero ¿En qué glorifica a Dios? Dios? Pero no solamente es cuando la gente te lo dice, sino es en tu propio accionar. Correcto. Porque tú tienes esa libertad, es cierto. Tú eres libre de hacerlo. Sí. Pero es ahí, esa pregunta que debemos hacernos previo a. No suelte esa lengua. Exacto. Porque es pensar en qué edifica. Edifica eso que tú vas a decir. Hace más daño que bien. Si no edifica, mira, rebobina. Enróllalo para atrás. Rebobina. Y quédate callado. Así Hoy, si es un decir, pero si es un accionar igual. Correcto. O sea, no lo hagas. Correcto. Porque, en resumen, Pedro, nosotros tenemos que tratar siempre de, como cristianos, dar un buen testimonio. Y a eso, inclusive, el apóstol Pablo insta a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 8, verso 12. Y le dice, no te avergüences, pues de dar testimonio a favor de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, preso por causa suya. Es decir, nosotros no podemos avergonzarnos de darle testimonio de al Dios que le servimos. ¿Y en qué? En todo lo que hagamos, en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, tenemos que dar testimonio. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo todo aquello que es agradable a Dios, todo aquello que glorifica y edifica la fe de otros y que glorifica a Dios en nuestras vidas. A eso nosotros estamos llamados. Es decir, que lo que Pablo insta aquí de que todo me es lícito, ciertamente yo puedo hacer lo que quiero, pero ¿cuáles son las consecuencias de yo hacer lo que quiero? Mira, yo estoy dispuesto a vivir con las consecuencias de el resultado que dé hacer lo que yo quiero. Verdaderamente no. Yo entiendo, Luis, que en sentido general, con todo esto que hemos dicho, es que todo está en lo que yo quiero dejar ver al otro, siendo yo libre, como fui llamado. ¿Estoy haciendo algo de provecho? Exacto. ¿Estoy haciendo algo constructivo para el prójimo? ¿Qué inspira en los demás lo que yo hago? Exactamente. Entonces, eso es lo que yo debo buscar. Esa es una de las preguntas que debemos hacernos. ¿En qué inspira a los demás eso es lo que yo entiendo que yo debo buscar. A que mi accionar, que lo que yo diga o haga, sea de provecho para el prójimo. Exacto. Pero no solamente para mi hermano en Cristo, sino para aquel que no conoce, aquel que no conoce a Dios todavía. El próximo hermano en Cristo, ese que viene. Claro, porque el testimonio que Pablo estaba queriendo guardar de la iglesia de los Corintios era para aquellos que querían entrar, aquellos que no conocían todavía a Cristo. Sí, pero también él quería edificar a los que ya estaban, que correcto, tenían esa duda de libertad y libertinaje. Exactamente. Entonces, en resumen, ciertamente nuestro accionar diario tiene que ser en pos de glorificar a Dios en nuestra vida y de edificar a otros en la fe. Esa tiene que ser nuestra intención. Cada vez
que nosotros vayamos a hacer algo, a accionar en pos de algo, preguntémonos, ¿en qué estamos glorificando a Dios? ¿En qué edifica esto que yo voy a hacer o decir? ¿Conviene? ¿Conviene o no? ¿Edifica? Exactamente. O sea, Entonces, ese es el análisis que tenemos que hacer en nuestro día a día. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde, esperando que esta enseñanza haya sido de bendición a su vida. Recuerde que siempre en nuestro caminar, nuestro modelar en nuestra relación con Dios debe manifestarse siempre esa comunión con el Espíritu Santo. amén. Así que hasta la próxima. Mantenga siempre activa la campanita para las notificaciones y comparta el video. Bye bye. Bendiciones.